Bien, comenzamos entonces con esta primera clase de la asignatura Mecánica de Estructuras. Mi nombre es Amílcar Ilaya Aiza y bueno, voy a ser su docente en este semestre de esta asignatura. La idea fundamental de esta asignatura, yo voy a insistir en todas las clases de que esta es una materia relativamente sencilla. Van a ver con los ejercicios que sí resulta ser un poquito sencilla, pero voy a insistir en lo siguiente, en que ustedes tienen que hacer ejercicios, sí o sí. Es que tampoco van a poder aprobar la asignatura si no hacen ejercicios. Si no agarran un ejercicio, ya sea de la práctica que les dé el auxiliar o de algún libro que les recomiende más adelante, si no hacen ejercicios, medio complicado. Medio complicado que pueda irles bien, porque en cierta medida también se necesita agilidad para responder rápidamente o resolver rápidamente sin equivocarse los ejercicios que les voy a ir planteando. Por lo tanto, para lograr esa agilidad, ustedes tienen que hacer ejercicios y ejercicios. Entonces, esa es recomendación general. Voy a insistir con el hecho de que practiquen y con el hecho de que hagan muchos ejercicios durante la clase y para la auxiliatura y demás. Una aclaración también, de hecho hay una, bueno, eso les hablo mejor cuando estemos en la parte de las ponderaciones. Bien, ahora les explico en qué va a consistir la asignatura y cuáles son las características de la materia. Bueno, el contenido, vamos a ver primero estática de la partícula del sólido rígido. Este tema es fundamental, está relacionado con física que ustedes ya han manejado, con física 1, y vamos a ver conceptos básicos de estática. Y vamos a ver ahí por qué el sólido rígido es importante en toda la asignatura. De hecho, en toda la asignatura vamos a analizar lo que es el sólido rígido, aunque solo en esta clase y en la de este tema les voy a decir eso, ¿no? De que vamos a analizar el sólido rígido, pero después vamos a hacer ejercicios, ya no les voy a tener que decir que es un sólido rígido, pero indirectamente estaríamos trabajando con sólidos rígidos. El siguiente tema tiene que ver con el grado hiperestático, de tal forma que con este grado hiperestático vamos a clasificar a las estructuras. Bueno, no me deja escribir. Hay una aclaración también con relación a esta materia. Esta resulta ser la materia introductoria, la materia inicial con la que ustedes, como estudiantes de ingeniería civil, ingresan a lo que es el mundo o el campo de la ingeniería estructural. Por eso es interesante desde ese punto de vista. A partir de esta asignatura van a ir llevando otras asignaturas más en otros semestres más adelante. Y esta asignatura resulta ser interesante desde ese punto de vista porque nos permite introducirnos a lo que es la ingeniería estructural. Y en ese sentido, el tema del grado hiperestático nos va a permitir clasificar a las estructuras. Vamos a ver que hay estructuras, o las estructuras se pueden clasificar en función de su grado de sujeción entre la estructura y el suelo, entre los mismos elementos de la estructura, y todo eso lo vamos a analizar en este tema del grado hiperestático. Luego estaría el tema relacionado con las vigas. En el siguiente tema, que es el tercero, vamos a analizar lo que son vigas, vamos a calcular sus fuerzas internas y vamos a dibujar sus diagramas. Al final se van a dar cuenta que
Esta materia es interesante o es importante porque nos permite dibujar los diagramas de fuerzas internas. Probablemente quienes estén llevando por primera vez no entiendan el término de diagrama de fuerza interna, pero se van a ir acostumbrando porque lo vamos a ir elaborando en gran cantidad de los temas que vamos a ir desarrollando. Y el objetivo fundamental es básicamente ese, dibujar los diagramas de fuerzas internas. Vamos a ver la utilidad de esos diagramas de fuerzas internas porque con esos diagramas de fuerzas internas vamos a entender cómo se comportan las estructuras. Por ejemplo, en la silla que en este momento ustedes están sentando, aunque tal vez alguno de ustedes esté caminando en la calle, no sé, pero seguramente en este momento están sentados en una silla. Esa silla soporta fuerzas internas, desde el peso que ustedes le están transmitiendo a la propia silla y otro tipo de esfuerzos, pero fundamentalmente el peso, que sería la carga más grande que está soportando esa silla. Y entonces, esa silla está soportando esfuerzos, se producen fuerzas internas dentro de la silla y esas fuerzas internas se pueden graficar. Se puede graficar y ver dónde la silla soporta mayor esfuerzo, ¿no? ¿En qué sector? ¿Será en las patas? ¿Será en la parte superior de la silla? Etcétera. Ya se puede ir analizando en función de esos diagramas y precisamente eso vamos a hacer, bueno, con el ejemplo sencillo de la silla, pero este análisis vamos a ver en estructuras más complejas como en edificios o en pórticos, pero vamos a comenzar inicialmente con vigas y vamos a analizar cómo estas fuerzas se van distribuyendo a lo largo de la estructura. Luego, un tema importante, aunque hasta aquí, hasta este tema sería el primer parcial, hasta el tema de vigas. Luego entramos en un tema importante. Yo lo considero muy importante porque este tema entra en el segundo parcial, que es pórticos, va a entrar en el examen final muy probablemente, entra en el examen, si hay reválida, entra en el reválida, si hay examen de mesa, entra en el examen de mesa. Por lo tanto, el tema pórticos es muy importante. Manejar los pórticos y las fuerzas internas que se desarrollan en un pórtico es muy importante. Aquí, cualquier estudiante de ingeniería civil debería saber manejar este concepto. Por eso voy a insistir en esta idea. Voy a insistir y vamos a hacer ejercicios y todo lo necesario para que ustedes manejen muy bien y sepan graficar diagramas de fuerzas internas en pórticos. Reitero, este tema va a ser clave. En todo caso, si ustedes no saben graficar fuerzas internas en pórticos o se les complica, es que es muy probable que necesiten hacer más ejercicios para poder aprobar la materia. Entonces, practiquen y practiquen. No necesariamente, hay algunos que solamente se quedan con los ejercicios que hace el auxiliar y que hago yo. Y no hacen nada más. Si ustedes se conforman con eso, probablemente sea muy poco para poder aprobar. Entonces tienen que practicar, tienen que hacer ejercicio por su cuenta, ¿de acuerdo? No se queden solamente en los ejercicios que hacemos en clases. Y otra cuestión importante, independientemente de que sea virtual o no, es que es obligatorio que tomen apuntes en clases. Lo ideal cuando uno está estudiando de forma virtual es que como estudiante esté en un lugar iluminado, en un lugar en donde no haya un televisor, en un lugar que no haya distracciones,
¿no? No sé, probablemente es que alguna vez yo les hago prender los micrófonos y escucho, ¿no? Ahí que están viendo el partido de fútbol o que están viendo televisión, etcétera. No, pues es que si se pueden estudiar así es una mala estrategia. Es una mala estrategia porque no atienden una cosa, ¿no? No atienden y luego, si no han atendido, van a tener que ver la grabación de la clase. Y eso es perder tiempo, ¿no? En vez de que atiendan solamente esta hora y media, 2 horas que vamos a pasar clases, en vez de que estén concentrados en este tiempito, no, pues no atienden ahora, hacen entre comillas que están atendiendo, pero a la vez están viendo tele o están ahí distraídos con el celular o con otra cosa. Y no, es muy, muy poco inteligente pues hacer eso, porque cuando lleguen al examen, lo que va a suceder es que, sí, veré las grabaciones o revisaré esto. Es que se van a poner a ver de 100 y esa es una pérdida de tiempo. O sea, van a tener que invertir otra hora y media adicional para estar atentos a lo que hemos dicho en las clases, cuando podían estar atentos sin ningún problema el día en el que estábamos pasando clases. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, creo que no es muy razonable el hecho de estar distraído en las clases. Aunque esto ya depende de ustedes, ¿no? Porque evidentemente yo no les puedo decir a toditos ustedes, ya aprendan sus cámaras, como en el colegio hacen, ¿no? En las clases virtuales, porque tengo una sobrina a la que sus profesores le dicen, prenda su cámara y ahora no te muevas de ahí, de tu mesa, y eso, ¿no? Y controla. Yo no les puedo hacer ese tipo de control, a mí no me parece razonable porque ustedes ya son mayores y tienen que tener la disciplina necesaria como para manejarse ustedes propios, ustedes mismos, de tal forma que ustedes sepan qué es lo bueno para ustedes, qué es lo malo. En ese sentido, como recomendación general, y espero que no se quede ahí solamente en recomendación general, es que ustedes deberían tener un lugar ahí donde hacer su trabajo, donde no haya distracciones y donde tomen apuntes. Independientemente si alguno de ustedes está reprobando o has reprobado la materia, digamos, es que a veces cuando uno reprueba, entiendo yo que siente que ya no tiene que pasar clases, que no, que a veces dice, no, pues sí, ahí ya sé esa parte, etcétera. Pero creo que si uno se prueba con más ganas tendría que pasar clases bajo la idea de aprobar con la mejor nota. Ese debería ser el objetivo después de que uno se prueba. Y un objetivo más grande podría ser, ya es reprobado el anterior semestre, pero ahora lo voy a hacer mejor e incluso voy a tratar de ser auxiliar en esta materia en los siguientes semestres, ¿no? Creo que debería ser la lógica con la que uno debería moverse si uno ha reprobado esta asignatura anteriormente. Pero de todas maneras hay algunos estudiantes que reprueban y se olvidan o no pasan clases, vienen directamente al examen y cuestiones así y bueno, se vuelve un círculo vicioso del cual a veces no se puede salir. Entonces, recomendación general es que para los que han reprobado y están nuevamente llevando la materia, es que la lleven como si fuera de cero. De hecho, tienen ventajas con relación a sus compañeros porque ya han llevado, pero llévenlo con la misma emoción con la que han llevado la primera vez. Así que traten de hacer más ejercicios y que el objetivo sea otro, ¿no? Aparte de aprobar, que el objetivo pueda ser que ustedes posteriormente puedan ser auxiliares, etcétera. Ya ustedes pueden ver ese tipo de situaciones, pero no se desanimen. A veces creo que uno se desanima cuando está reprobando
y empieza a dejar la materia o no pasa clases y todo eso. Entonces, creo que es importante que pasen clases y que tomen apuntes fundamentalmente. Todos, ¿no? Ya sea que estén reprobando o que estén llevando por primera vez. Bueno, me he salido del tema mucho, creo. Estamos hablando de pórticos. Así que pórticos es nuestro tema fundamental con el que en realidad vamos a hacer varios ejercicios con pórticos, entre vigas y pórticos. Y de este tema sería el segundo parcial. Sería el segundo parcial para tomarlo en cuenta. De esa forma notarán que en pórticos vamos a tardar un buen tiempito, o sea, vamos a hacer muchos ejercicios y al final de este va a ser nuestro segundo parcial. Luego veríamos como últimos temas lo que son cerchas, arcos, cables, y si nos alcanza el tiempo, digamos momentos estáticos, momentos de inercia, aunque estos últimos temas ustedes lo ven como 3, 4 veces a lo largo de la carrera, así que generalmente esos temas no los tocamos porque ustedes lo han visto en física, lo van a ver en resistencia de materiales, lo van a ver en otras asignaturas más, así que no, creo que no vale la pena dar vueltas ahí sobre esos temas, sino que podemos profundizar sobre los otros temas que evidentemente no los van a ver más en otras materias. Entonces, con estos últimos temas ingresaríamos al examen final. De hecho, el examen final es de todo el contenido. A veces algunos estudiantes se confían, no vienen en los últimos temas y entra un examen sobre arcos, por decir algo, o sobre cerchas. Entonces, eso tomen en cuenta, no se descuiden a lo largo del semestre para no tener dificultades posteriormente. Ahora, la materia está configurada de la siguiente forma. La idea es dar 3 parciales, en el caso de que tengamos tiempo. 2 parciales sí o sí son obligatorios y uno podría ser opcional. ¿Cuál es la idea mía para motivar a ustedes de que aprueben los primeros parciales? Si digamos tenemos el primer parcial, el segundo parcial. Si en el primer parcial sacan 60 y en el segundo parcial sacan 70, ustedes estarían eximidos en el tercer parcial, si existiera, con el promedio. Entonces esto sería 65. Esto estarían eximidos, o sea, no darían el tercer parcial. Y en el examen final lo mismo. Tendrían nota de 65, que es el promedio. Evidentemente, en algunos semestres ha habido estudiantes que me han dicho, no, yo quiero dar examen final. Quiero dar el examen final y quiero mejorar mi nota. Y sí, en algunos casos sí se ha dado, ¿no? De que dan el examen final y mejoran su nota. En algunos casos no también. Pero de todas maneras estarían eximidos con el examen final siempre y cuando aprueben los 2 primeros parciales. Eso para que lo tengan claro y que se esmeren en los 2 primeros parciales. Que a veces al finalizar el semestre uno tiene mucha tarea, tiene que hacer proyectos, tiene que hacer más tareas, más prácticas, etc. Y digamos, si se esfuerzan, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial, ustedes pueden eximirse del examen final. Entonces, esa sería la situación o las condiciones con las que vamos a movernos. Esto lo hago porque generalmente cuando yo tomaba los 3 parciales y el examen final, los estudiantes que generalmente aprueban los primeros parciales siempre aprueban el tercer parcial y el final. Por lo tanto, bueno, es un indicador de que generalmente lo van a hacer, ¿no? Lo van a aprobar.
Pero de todas maneras, que sirva de aliciente, digamos, para todos y que vean que tienen que esforzarse en el primer parcial, tienen que esforzarse en el segundo parcial y traten de aprobar los dos parciales y así están un poquito más tranquilos. Pero una cosa aquí, una cosa bien importante es que el hecho de que se eximan en el examen final no hace que se eximan en la materia. A veces uno piensa y dice, no, pues yo doy mis dos parciales, aprendo bien cómo se hace esto, apruebo los dos y listo, apruebo la materia. Pero se olvidan de que hay auxiliatura. Aquí hay una cuestión también importante. Hace un momento les decía que la práctica es fundamental en esta materia. No, yo no entiendo que alguien pueda aprobar si no hace prácticas. Y una forma de demostrar que está haciendo prácticas y que está haciendo ejercicios, evidentemente es con la auxiliatura. En muchos casos en los cuales se han eximido en la materia, con los dos parciales, algunos estudiantes se han eximido, pero no tenían práctica, tenían 0 en prácticas o tenían un 5 que habían presentado alguito. No, se han quedado con notas de 47, 48. En esos casos no suelo hacer curva, por más que hayan aprobado los dos parciales, se hayan eximido para el final, y es que no tienen prácticas. Eso para mí es mucha irresponsabilidad, ¿no? O sea, es que el estudiante no ha sido responsable durante todo el semestre al no presentar prácticas. Y si no ha sido responsable, bueno, no merece ni que se le ayude un poquito. Así que tomo en cuenta mucho esto de la auxiliatura. Insisto con esto. De hecho, se está grabando también lo que estoy diciendo, porque ya sucedió, si no me equivoco, el anterior semestre hubo algún estudiante que sucedió eso, que aprobó los dos parciales y se eximió al final, pero no tenía auxiliatura. Y eso, reitero, para mí es fundamental. Para mí es importante que tengan auxiliatura, que presenten prácticas. Yo muchas veces le pido al auxiliar que me muestre las prácticas que ha dado, cómo han resuelto los chicos o ustedes, cómo han resuelto los estudiantes y hago ese seguimiento, ¿no? Entonces va a ser importante que presenten sus prácticas y háganlo a tiempo. A veces se acumulan sus prácticas, tratan de entregar al final y eso tampoco es correcto. Eso, por favor. Y a veces también, cuando tengo que hacer algún tipo de curva o alguna cosa, y veo que el estudiante ha presentado sus prácticas también, digamos que es en donde yo considero esta situación. Otra cuestión en donde yo considero para hacer este tipo de ayuda, entre comillas, aunque no es ayuda, sino es una... básicamente es ver cómo el estudiante, en mi criterio, cómo el estudiante ha ido desempeñándose a lo largo del semestre. Pero otro de los criterios que no está escrito aquí es la participación en clases. Cuando hacemos ejercicios en clases, a mí me gusta preguntarles, digamos, puedo decir, a ver, Cristian, Romero, prende tu micrófono, o no sé, Marcela Espinosa, prenda su micrófono, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es importante para mí, el hecho de que prendan sus micrófonos cuando es virtual para que respondan. Así yo sé que están con sus calculadoras, con sus cuadernos, haciendo el seguimiento a los ejercicios que estamos haciendo. Y me aseguro de eso. Y no van a extrañar de que les insista o les pregunte
constantemente. Hay algunos estudiantes que no prenden su micrófono. A pesar de que les amenazo de que les voy a sacar de clases y demás, igual no prenden su micrófono. Supongo que están en la calle o alguna cosa así. Pero tomo muy en cuenta esa participación. Tomo muy en cuenta esa participación. Como esto se graba y como tengo el registro de quienes van participando, así que eso es muy importante al momento de tomar en cuenta alguna consideración relacionada con algún tipo de curva o alguna cosa así. De hecho, también les conviene, ¿no? Les conviene ir participando, aunque obligados van a tener que participar. Lo digo obligados porque les voy a preguntar así, con nombre y apellido para que puedan prender su micrófono. De hecho, también cuando era presencial, tal vez este semestre volvamos a la presencialidad. Ahí igual les pregunto, o sea, les hago participar. Para mí, esta materia es una de las materias más interesantes que dicto y creo que es una de las materias en la que sí se puede aprovechar la participación de los estudiantes. En mis otras materias no les molesto tanto a los estudiantes como en esta materia, porque en esta materia el contenido es muy interesante y se puede aprovechar, puede dar lugar a que pueda preguntar muchas cosas más a los estudiantes y podamos hacer más ejercicios. Entonces, desde ese punto de vista, reitero, les voy a preguntar. Y si volvemos a que las clases se hacen presenciales, igual vamos a considerar la participación. Si volvemos a la presencialidad, lo que va a suceder es que van a tener que hacer listas cuando participen y yo voy a tomar en cuenta esas listas cuando participen. O sea, en ambos casos, ¿no? En ambos casos, si es virtual, igual les voy preguntando, y si es presencial, si volvemos a la presencialidad, igual les voy a ir preguntando. Entonces, no se preocupen de eso. Para mí, aunque se equivoquen, bueno, nunca les voy a decir, te has equivocado, ¿cómo vas a decir esto? No. La idea mía es apoyarles, ¿no? Es que ustedes aprendan, es que en realidad me pagan para eso, ¿no? Y para que ustedes aprendan, yo creo bastante en que ustedes tienen que participar. Pues si no participan, si yo no sé cómo ustedes están percibiendo lo que están aprendiendo, no voy a poder reforzar algunas cositas que va a ser importante para que ustedes aprendan. Por eso voy a insistir con que ustedes participen en clases. Bien, para finalizar, les presento aquí la bibliografía básica que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el Hewler, es un libro de análisis estructural. Una de las ediciones más conocidas es la de 1997, aunque hay ediciones más actuales. Este libro Hewler lo pueden encontrar en internet, ¿no? De hecho, me acuerdo del anterior semestre, creo que lo pasaron algunos compañeros ahí al grupo de WhatsApp. También pueden hacer eso. Si alguno de ustedes lo tiene en digital, lo puede enviar al grupo de WhatsApp, no hay problema. Este sería uno de los libros que usaríamos entonces. Y otro de los libros importantes que vamos a usar, creo que el que más peso tendría, es el libro de ingeniero Choquetiglia, que como ustedes saben es docente de otros paralelos de la materia. Entonces, el ingeniero Choquetiglia ha escrito un libro de estructuras isostáticas, el cual es bastante completo y tiene varios ejercicios. Lo bueno es que como más o menos el ingeniero Choquetiglia es de mi tanda,
Así que pasamos clases con el mismo docente de esta asignatura y él maneja los mismos criterios, las mismas ideas en su libro que manejo yo aquí en la materia. Así que el libro de Ingeniero Choquetilla les va a ser muy útil. Lo pueden encontrar en la biblioteca. De hecho, tal vez podrían sacarle fotografías a los ejercicios o no sé, cuando vayan por la biblioteca y así tener algunos ejercicios del libro, ¿no? Reitero, va a ser muy importante que a modo de practicar incluso resuelvan ejercicios que están en el libro del ingeniero Iván Choquetilla y eso les va a aportar, les va a ser muy útil para aprender esta asignatura. Aunque de todas formas, como les digo, vamos a hacer ejercicios conmigo. La idea es que nuestras clases sean más ejercicios que teoría y básicamente vamos a profundizar en eso, en que tratemos de hacer mucha mayor cantidad de ejercicios. Y bueno, entonces estas serían las características de nuestra materia para el semestre. No sé si tienen alguna consulta. Bien, si no tienen ninguna consulta, vamos a comenzar con el primer tema. Vamos a ser un poquito corto. Este primer tema busca que ustedes puedan comprender qué son las estructuras, qué tipos de estructuras existen y qué son las cargas. Esto lo hago, yo cuando estaba de la edad de ustedes, cuando aprendí esta materia, mi docente dibujaba así. Dibujaba una cosita así, algunas cositas así. Y aquí le ponía unas flechitas. Y yo sabía resolverlo. De hecho, me parecía interesante, pero la pregunta que siempre tenía, y creo que nunca me he animado a hacerle al docente, era, ¿y por qué esta flechita así? ¿Y por qué esta otra flechita así? ¿Y dónde veo en los edificios un apoyo de este tipo? ¿Dónde veo otro apoyo de este tipo? Entonces, ahí surgían mis dudas, ¿no? O sea, podía resolver todos los ejercicios que se me planteaban, así como están esquemáticamente, pero después me preguntaba, ¿no? ¿Y dónde encuentro ese tipo dónde se presentan estas flechitas que son cargas? ¿Y dónde hay este tipo de apoyos? ¿Cuándo se presenta ese tipo de apoyos? Entonces, quedaban cositas sueltas, aunque como entenderán, uno sabía resolver la estructura. Y en ese sentido, he dicho, bueno, ahora que soy docente, mejor les explico qué son las estructuras, ¿no? Cómo son los tipos de carga. Y en base a esas ideas, creo que se va a entender mejor lo que vamos a hacer más adelante. Y por eso surge este primer tema. Para que uno pueda entender de dónde salen esas flechitas, de dónde salen esos dibujitos raros de ahí abajo, y podamos entender mejor esta situación. Primero, entonces, ¿qué es una estructura? ¿Qué es la primera pregunta que nos hacemos? Una estructura va a ser
un conjunto de partes que están conectadas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos partes conectadas como esta columna, como esta losa que está aquí. Entonces, son partes interconectadas o partes conectadas. Eso le da la característica de estructura. Pero estas partes están conectadas y tienen el objetivo de soportar una carga. Entonces, este conjunto de elementos están interconectados en este edificio, ¿no? Están conectados entre sí, pero el objetivo es soportar una carga. Significa que cuando este edificio se construye, se termine, este edificio tiene que soportar cargas de diferentes elementos aquí en esta losa, ¿no? Y en esta otra losa, etcétera. Todas las cargas con las que se haya proyectado este edificio. Básicamente, esta estructura tiene que soportar determinadas cargas. Y si no soporta esas cargas, bueno, el edificio se va a caer. Por lo tanto, en resumen, una estructura es un conjunto de partes que están interconectadas entre sí, pueden ser columnas, vigas, losas, etcétera. Esas partes están conectadas y el objetivo que tienen esas partes conectadas es soportar una carga. Por ejemplo, como estructuras, podemos tener edificios, como es en este caso. Podemos tener puentes que soportan, también están interconectados entre ellos y soportan una carga, la carga que pasa por encima de ellos. Pueden ser toses, pueden ser tanques de aguas, represas de agua, etc. Entonces, básicamente, cualquier estructura es ese conjunto de partes interconectadas entre sí que va a soportar una carga y nosotros como estudiantes de ingeniería civil, lo que vamos a hacer es conocer, a comprender cómo trabaja la estructura y al final, sabiendo cómo funciona, cómo trabaja, cuáles son los esfuerzos que soporta, lo que vamos a hacer es diseñar, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde sale, por ejemplo, este tamaño de esta columna? ¿Cómo sé que esa columna es 40 por 40, digamos? ¿Por qué un ingeniero civil te dice esa columna tiene que ser 40 por 40 o 30 por 30, etcétera? De sección, ¿no? Estoy hablando de, si esta es la columna, estoy hablando de esta parte, de esta sección. ¿Por qué sería de ese tamaño? Eso es resultado de calcular de forma estructural, de hacer el cálculo estructural de este edificio en función de las cargas que tiene que soportar, ¿no? De ahí sale. Evidentemente, recién ahora nos estamos introduciendo a este mundo tan interesante de la ingeniería estructural y bueno, ustedes tienen todavía todo un camino que recorrer porque van a llevar más adelante resistencia de materiales, ahí van a pulir un poquito más, van a tener que llevar estructuras metálicas, estructuras de acero, estructuras de madera. Y lo del hormigón todavía lo van a pulir más porque llevamos 2 hormigones, hormigón presforzado, etc. Entonces todavía estamos comenzando, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos conceptos básicos, pero quisiera que se entienda que ahora vamos a empezar a entender cómo trabajan estos elementos, cómo son las fuerzas internas que se producen dentro de estos elementos y ya después con el transcurso de los semestres ustedes van a saber diseñar cualquier otro elemento. Pero ahora nos interesa saber cómo funcionan estos elementos. Ahora,
Los elementos que componen una estructura se pueden clasificar en función a su forma y a la función que desempeñan. Los elementos estructurales más comunes son los tirantes, que son elementos que están sometidos a tracción. Tracción, si ustedes recuerdan de física, es cuando yo tengo un elemento y le someto a dos fuerzas que van estirando el elemento. Entonces, este fenómeno se llama tracción. Y los tirantes generalmente están sometidos a tracción. Otros elementos muy comunes, de hecho son los más comunes en edificios y los vamos a ver frecuentemente, son las vigas, que son elementos horizontales generalmente. Los elementos horizontales que están presentes en los edificios. Y las columnas son elementos que son verticales, ¿no? Aquí tengo un elemento vertical, este sería una columna, y esta es una viga. Entonces, son los elementos que se encuentran generalmente en las construcciones. Si vemos un poquito más a detalle sobre los tirantes o los cables, por ejemplo, en este puente ustedes pueden ver aquí los tirantes o los cables que permiten soportar a este puente. Estos tirantes son elementos sometidos a tensión o tracción. Y los tirantes generalmente son elementos esbeltos, eso quiere decir que tienen un área pequeñita con relación a su largo, y generalmente podemos utilizar perfiles redondos, rectangulares u otro tipo de secciones, ¿no? Y estos elementos nos permiten construir, por ejemplo, puentes en este caso. Luego, el segundo tipo de elementos son las vigas. Las vigas generalmente son elementos horizontales, miembros horizontales, y estas vigas están diseñadas para soportar cargas verticales. Las cargas las vamos a representar con flechitas así. Las flechas así van a ser cargas. Ahora me adelanto un poquito porque lo vamos a ver más adelante. Estas cargas pueden ser de dos tipos. Pueden ser puntuales o pueden ser distribuidas. Las cargas puntuales son cargas que se dan solamente en un punto y están representados con una flechita ahí. Mientras que las cargas distribuidas se dan a lo largo de un elemento continuo y son representados por un conjunto de flechitas unidos como si estuvieran en un rectángulo en este caso. Esta sería una carga distribuida. La carga distribuida puede ser rectangular, puede ser triangular, puede ser parabólica, etc. Puede tener cualquier forma que veamos. Nuestra carga distribuida, ¿no? Entonces, ahora, las vigas lo que hacen es soportar cargas verticales, es decir, que las cargas van a estar así, en sentido vertical. Recuerden que esta es una línea horizontal, por eso decimos que las vigas son horizontales, y esta línea es una línea vertical. Por lo tanto, bajo ese criterio, esa diferencia, aquí tenemos cargas verticales. Ahora, las vigas podrían clasificarse de diversa forma. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí en el gráfico, esta viga se llama simplemente apoyada porque está apoyada en sus dos extremos. Se llama simplemente apoyada y resulta ser
una de las primeras vigas de análisis. Cuando nosotros empecemos a estudiar a las vigas, vamos a analizar este tipo de vigas y vamos a ver qué características tienen. Luego estarían las vigas en voladizo. Las vigas en voladizo, un extremo está empotrado, este extremo está empotrado. Es como si ustedes agarrarían este extremo y este otro extremo está suelto. Este otro extremo está suelto. Entonces, digamos, si agarran ustedes su bolígrafo por un extremo, su lápiz por un extremo, y lo dejan libre a su lápiz, y luego le ponen una carga aquí, esa viga o su lápiz se está comportando como una viga en voladizo. El comportamiento de una viga en voladizo es muy diferente al comportamiento de una viga simplemente apoyada. Las fuerzas internas que se van a producir aquí adentro de las vigas son muy diferentes. Son muy diferentes y también las vamos a estudiar. Bueno, el otro ejemplo sería una viga doblemente empotrada, donde tenemos por un lado empotrado y por el otro lado también empotrado. Suele ser bastante común, por ejemplo, cuando tenemos edificios, etcétera, en donde las vigas están doblemente empotradas. Luego, otra viga es la viga continua, donde tenemos un apoyo aquí, otro apoyo aquí, otro apoyo aquí, y podemos tener más apoyos. Cuando tiene varios apoyos a esa viga, le llamamos viga continua, que sería otra clasificación de las vigas. Ahora, ¿qué características más tienen las vigas? Si nosotros vemos a las vigas van a producir en principio dos tipos de esfuerzos. En realidad producen tres tipos de esfuerzos, pero vamos a hablar de dos. El momento flexionante, que es este momento, esta fuerza que trata de rotar a la sección, y la fuerza que se llama cortante, que es esta fuerza que trata de cortar a la sección. Entonces, estas dos fuerzas internas, a estas les vamos a llamar fuerzas internas, son las que se van a presentar en cualquier tipo de estructura. Cuando me refería a las fuerzas internas y su variación, me estaba refiriendo a estas dos, más una que es la fuerza normal, y cómo se van distribuyendo a lo largo de la estructura. ¿De qué me sirve conocer estas fuerzas internas? Porque en esta materia vamos a conocer estas fuerzas internas. Nosotros vamos a hacer ejercicios y en los ejercicios que hagamos vamos a conocer de las estructuras, los momentos, vamos a conocer las cortantes y vamos a conocer las normales. Pero la pregunta es, ¿de qué me sirve conocer estos esfuerzos que se producen dentro de la estructura? La respuesta es bastante sencilla. Me sirven para diseñar estos elementos, estas fuerzas internas me van a ayudar a determinar más adelante el tamaño de el grosor, el espesor de la viga, el alto de la viga, toda esta sección que se llama de la viga, toda esta área, la vamos a poder determinar siempre y cuando conozcamos estos elementos. ¿De acuerdo? Esos elementos entonces son clave para nosotros, para el diseño. Si una viga soporta gran momento, por ejemplo, si se está produciendo un gran momento en la viga, esa viga tiene que ser más reforzada, tiene que ser más gruesita, si uno, así explicándolo en palabras sencillas.
Porque si no, si la viga fuera más delgada, lo que va a suceder con un gran momento es que se va a romper. Entonces, para eso sirve. Nosotros vamos a conocer cómo se van comportando estas fuerzas internas y vamos a entender que eso al final nos sirve para el diseño. Voy a insistir también con esa idea más adelante. Pero este es un primer acercamiento para entender de qué nos sirven esas fuerzas internas que hemos ido hablando anteriormente. Ahora, las vigas, ¿de qué material podrían ser? Pueden ser de diversos materiales, ¿no? Pueden ser de acero, de yeso, de hormigón armado, de aluminio, etc. Por ejemplo, las vigas más comunes son las vigas de hormigón armado o de concreto armado. Generalmente, si nosotros vemos una sección de estas vigas, vamos a ver que la mayor cantidad de fierro está en la parte inferior, en esta parte central. ¿Y por qué? ¿Por qué estaría en esta parte inferior la mayor cantidad de fierro en las vigas de hormigón? Imaginémonos lo siguiente. Tengo una pequeña viga y esta viga está simplemente apoyada. Este es un apoyo. Este es otro apoyo. Aquí en esta viga de hormigón resulta que me paro yo aquí. Con todo mi peso produzco una carga y esto se va a deformar, ¿no es cierto? Va a tender a deformarse así. Recuerden que la compresión, hay dos tipos de esfuerzos normales. Uno se llama compresión cuando las fibras del elemento están siendo comprimidas, ¿no? Hay dos cargas que quieren encontrarse, esto le llamamos compresión. Y el otro comportamiento se llama tracción, cuando las fibras de un elemento están siendo estiradas, a esto le llamamos tracción. La pregunta mía en este ejemplo. Primero, ¿cómo están las fibras aquí arriba? En esta parte, después de que se ha deformado esto. ¿Cómo están las fibras? ¿Están a compresión o están a tracción? ¿Pueden responderme en el chat? Las fibras de la parte superior, ¿están a compresión o están a tracción? Aquí, si analizamos una fibra aquí. ¿Qué dicen? A ver. Bueno, ya estás respondiendo Rafael, Einar, Juan Antonio, Canaviri, Elía, Vázquez, Rolando, Jocelyn, Cristian, Marco. Y toditos dicen compresión. Bienísimo. Entonces, en la parte superior, aquí arriba, esto se va a comprimir. Esto se va a comprimir. Entonces, esto es compresión. Por lo tanto, aquí abajo, uno entenderá que en la parte inferior lo que va a ocurrir es tracción, ¿no? Bajo esa idea, porque las fibras aquí en la parte inferior van a tratar de separarse. Ahora, ¿qué sucede con el hormigón? El hormigón es un material, a pesar de que es bastante resistente, tiene buenas resistencias, pero la mayor resistencia que tiene el hormigón es a la compresión. El hormigón te resiste muy poco a la tracción. Si nosotros le sometemos a tracción al hormigón,
el hormigón se va a romper. Es muy frágil a la tracción. Y en ese sentido, aquí, como se está traccionando, el hormigón puede rajarse y romperse aquí, ¿no? ¿No es cierto? Porque aquí se está traccionando. Estas fibras, esta parte de la estructura se está traccionando. Y entonces ahí surge la idea del hormigón armado, la idea de ponerle acero o fierro de construcción al hormigón, a la mezcla de arena, cemento y cascajo, ¿no? Entonces, se le pone las basas de acero y el acero, interesantemente, el acero resiste muy bien a la tracción. O sea, si aquí le pongo una base de acero, lo que va a suceder es que el acero va a resistir bastante bien a la tracción y va a ayudar a que la viga completamente esté soportando ese esfuerzo de tracción. ¿De acuerdo? Por eso, en la parte central de las vigas, aquí, se refuerza con basas de acero de mayor diámetro, ¿no? Otro lugar donde suelen sufrir esfuerzos grandes es aquí, en estos sectores. Y también aquí se suele poner mayor refuerzo de acero, o sea, en el centro y en los extremos. Eso por ahora sabemos que existe ese tipo de esfuerzos, pero lo que vamos a entender más adelante es por qué existen esos esfuerzos, de dónde salen, cómo los calculamos, y ahí vamos a entender mejor esta situación. Evidentemente lo que les estoy explicando no lo van a ver cuando lleven hormigón armado. Yo solamente quiero mostrarles que en este caso la viga va a estar sometida a diversos esfuerzos y también explicarles por qué muchas veces se pone refuerzo de acero en las vigas de hormigón. Entonces, vamos a volver a este tipo de ejemplo cuando hagamos ejercicios más adelante. Pero eso va a ser importante. Luego, el otro tipo de elemento común son las columnas. Las columnas generalmente son verticales, como estas, ¿no? Y resisten cargas axiales. Axial, por si acaso, significa en el eje. Que trabaja en el eje, ¿no? Aquí en el eje, en la sección, en su eje, ahí está trabajando la carga. Pero en muchas ocasiones no solo son axiales, sino se produce un momento adicional. Es que basta que esté un poquito descentrado. Si esta es la sección de la columna, estamos diciendo que este es el eje. Teóricamente, una carga actuaría aquí en el eje. Está muy mal, pero actuaría ahí en el eje. Pero, ¿qué pasaría si esta carga se mueve un poquito? Se mueve aquí. Listo, si se mueve aquí genera un momento, porque hay un brazo aquí. Entonces vamos a tener una carga puntual más un momento que se va a producir, como en este caso, ¿no? Entonces, muchas veces las columnas no solamente están sometidas a fuerzas axiales, sino también a momentos que se puedan producir en los extremos, ¿no? Es importante entender esa situación. Por eso vamos a tener columnas con carga axial y con columnas flexo comprimidas. O sea, va a haber un momento ahí de flexión, un momento flexionante, por eso flexo, y también una fuerza axial que comprime, ¿no? Por eso flexo
comprimida. Si nosotros analizamos cómo son las columnas de hormigón, igual, de hormigón armado, igual tienen su acero. En muchos casos tenemos las barras ahí, dependiendo del grosor de la columna, estas barras. Y los estribos, ¿no? Los estribos que son estas armaduras de acero que van colocándose cada cierta distancia en las columnas. Si fuera una columna circular, por ejemplo, también podría utilizarse un suncho o hacer que la armadura sea continua, ¿no? Eso depende del tipo de columna. Bien, ya sabemos entonces qué características tienen los elementos estructurales. Hemos visto lo que serían las columnas, las vigas y los tirantes. Ahora vamos a ver cómo se combinan. A esta combinación de elementos le llamamos sistema estructural. Estos sistemas estructurales como este se va a clasificar según su complejidad. ¿Qué tan complejo es la estructura o el sistema estructural? En base a eso vamos a ir analizando. El primer tipo de elemento se llama armaduras o cerchas. Nosotros vamos a utilizar más el nombre de cerchas. Ustedes han visto en cuando van a jugar futsal o van a un coliseo, ustedes han debido ver la cubierta, el techo. El techo generalmente tiene estos elementos que se llaman cerchas. Aquí estamos combinando basas que están a tensión y a compresión. Cada uno de estos elementos, aquí este elemento podrá estar a compresión y este otro elemento podrá estar a tracción, ¿no? Generalmente en estas cerchas se utilizan elementos triangulares, ¿no? Utilizamos elementos triangulares porque se habla de la fuerza del triángulo. Es que a un triángulo no lo puedes deformar. Si digamos tienes un elemento rectangular, tienes una carga aquí que vas a aplicarle, esto se puede deformar, ¿no es cierto? Se puede deformar así y esto se deforma. Pero si conoces sobre la fuerza del triángulo y a este elemento le pones una base aquí, esto va a ser más difícil de deformar porque has formado dos triángulos. Entonces se aprovecha esa característica en las cerchas, en los techos, para construir ese tipo de estructuras. Generalmente esta combinación de elementos hace que estas estructuras puedan cubrir mayor longitud. Por eso se utilizan en techos de coliseos, en techos de galpones, porque la longitud es mayor. Si nosotros usáramos simplemente vigas, lo que resultaría aquí es que tendríamos que poner una columna aquí, ¿no? Y esa columna ya te arruina, porque no puedes tener una columna en medio de la cancha. Pero para eliminar esta columna, lo que podemos utilizar son estas cerchas. Estas cerchas que son estructuras que te permiten cubrir mayor longitud y bueno, esa es una característica interesante. Ahora, hay que saber calcular bien los esfuerzos que se producen en las cerchas y hay que darles el tamaño razonable, porque si no, tenemos problemas como lo que ustedes han debido escuchar en noticias, que muchas cubiertas, techos de estos coliseos, cuando nieva, se vienen abajo. Es que se caen porque no han sido bien diseñados. En ese sentido, hay que tener bastante cuidado, hay que diseñar bien y
En uno de los temas que vamos a ver, como les he dicho en la primera parte de la clase, vamos a ver cómo calcular estas cerchas. Ya después diseñarán o sabrán el diseño en estructuras metálicas, en estructuras de madera, etc. Pero por ahora solamente vamos a aprender a calcular los esfuerzos a los cuales está sometido una cercha. Entonces, estas son las cerchas. Luego, otro tipo de sistema estructural serían los cables. Los cables que suelen utilizarse frecuentemente en puentes. Los cables se utilizan para salvar distancias grandes y el cable lo que va a formar es una catenaria, empieza a formar lo que es una curva que se llama catenaria y esta curva permite soportar determinadas cargas, ¿no? Estos cables pueden usarse para soportar puentes, techos, etc. Entonces es común también el uso de cables como elemento estructural. Otro tipo de elemento estructural son los arcos. Los arcos son estas estructuras que ustedes ven aquí. Pueden ser parabólicos, pueden ser semicirculares, etc. Los arcos tienen una curvatura inversa a la del cable. Interesantemente, los arcos soportan masa compresión. Varios de los elementos que componen un arco van a estar sometidos a compresión. Esto es interesante y cuando hagamos arcos, ahí vamos a analizar porque esta estructura, por ejemplo, tiene aproximadamente 2000 años. 2000 años que está ahí parada. Es que es una estructura, es un acueducto. Un acueducto es una estructura que lleva agua y esto era de los romanos hace 2000 años. Esto está en España. Es el acueducto de Segovia. Y esta estructura, interesantemente, sigue en pie 2000 años después. ¿Y cómo ha soportado tanto tiempo? Ha soportado todo este tiempo gracias a que la mayoría de los esfuerzos a los que está sometido esta estructura son de compresión. Hay muy pocos esfuerzos de tracción en esta estructura. La mayoría son de compresión. Y eso hace que la estructura soporte mucho más tiempo. De hecho, esta estructura seguramente va a estar ahí en pie unos cuantos cientos de años más. Y eso gracias a que varios de los elementos están sometidos a compresión. Entonces, la gran ventaja de los arcos es que el elemento está sometido a compresión. Entonces, esa es una gran ventaja, esa es una cuestión bien importante cuando se quiere, si ustedes utilizarían en algún caso arcos, tendrían que conocer eso. Eso lo vamos a verificar matemáticamente cuando veamos el tema. Vamos a hacer cálculos y vamos a ver que varios de los elementos ahí están sometidos a compresión. Entonces, ahí, desde el punto de vista matemático también podemos demostrar esa situación. Luego, otro tipo de elementos importantes son los marcos o pórticos. Marcos o pórticos, que cuando estábamos hablando hace un momento del contenido, les decía que vamos a darle más importancia a los pórticos y a los marcos. Bueno, en realidad es lo mismo. Porque es importante que conozcamos cómo se desarrollan las fuerzas internas en estos pórticos. ¿Por qué? Porque los pórticos o marcos se utilizan frecuentemente en edificios.
Sí o sí, como ingenieros civiles, ustedes van a ver este tipo de estructuras cuando construyen. Sí o sí. Probablemente que nunca hagan puentes con cables o rara vez utilicen arcos, pero lo que sí o sí van a utilizar van a ser pórticos. Sí o sí. Cuando construyan edificios, ahí van a estar presentes los pórticos. Por eso es importante comprenderlos. Estos pórticos pueden ser bidimensionales, eso quiere decir que solamente están en el plano X y Y, como en este caso, o pueden ser tridimensionales como en este ejemplo, ¿no? Básicamente nosotros nos encargamos de resolver estructuras tridimensionales, pero en esta asignatura vamos a analizar los pórticos, marcos, desde el punto de vista bidimensional, solamente con X y Y. Evidentemente esto se puede ya después trasladar a su forma tridimensional, pero nosotros vamos a estudiarlos de forma básica, de forma bidimensional. Ahora, las uniones en los pórticos, en los marcos, estas uniones, ya sea con el suelo o la unión de una columna con una viga, puede ser de diferente tipo. La unión puede ser rígida, que es una opción, o puede ser articulada, que es otra opción. La unión rígida es aquella en donde le ponemos mayor restricción, le ponemos mayores elementos de sujeción, ¿no? Aquí le vamos a soldar esto biencito y todo, como para que esto sea completamente rígido. Y articulada es cuando este elemento no está muy bien sujeto, solamente pondremos unos cuantos tornillos en caso de que sea una estructura metálica que permitan girar un poquito. A eso le llamamos articulado, que lo vamos a explicar más adelante también. Entonces, las uniones pueden ser rígidas o articuladas, pero de forma general cumplen ambas condiciones. Finalmente, estarían las estructuras superficiales. Estas estructuras son un poquito más complejas, son como estas. Esta estructura, por ejemplo, es de hormigón, pero su espesor es mucho más pequeño con relación a su ancho. A veces los arquitectos, bueno, a los arquitectos se les ocurre alguna idea bastante compleja como diseño y el que tiene que resolver es el ingeniero civil. Y en muchos casos solemos utilizar este tipo de estructuras especiales para resolver algún tipo de problemas, ¿no? Esta estructura, por ejemplo, también está en España. Es el Palacio de la Ópera en Valencia, en España. Y es una estructura que está construida en hormigón armado. Es una estructura de uno de los arquitectos más famosos en el mundo. Y bueno, ahí los ingenieros han tenido que hacer el cálculo estructural y todo eso para poder plasmar este tipo de estructuras. Seguramente ya en su vida profesional se van a topar con algún proyecto así, que sea un reto, en el cual van a tener que utilizar estructuras superficiales, ¿no? Este tipo de estructuras superficiales, placas o cascarones, para poder resolver el diseño de algún arquitecto, ¿no? ¿Qué podría ser? O tal vez se dé este caso, quién sabe, ¿no? Algunos construyendo una estructura de este tipo. Entonces, este tipo de estructuras sería una de las más complejas de las que hemos ido analizando. Hay una materia, una de las últimas materias de la carrera, en donde ven precisamente este tipo de estructuras. Quienes hacen la mención de estructuras que se llaman estructuras especiales.
Bien, el día jueves comenzaríamos con cargas. Vamos a hablar un poquito de cargas y vamos a leer este chiste. Y bueno, entonces continuaríamos el día jueves. No sé si tienen alguna consulta, ya sea del avance de la asignatura o de lo que hemos ido viendo así como introducción. Bien, si no hay consultas, nos veríamos el día jueves a las 8:30. Se van a cuidar, buenas noches. Ingeniero, Adelante. perdón, no puede activar mi micrófono, perdón. Ingeniero, una consulta para poder conseguir el libro del ingeniero Choquetilla. Sí o Sí. sí tenemos que ir a la biblioteca y sacar fotos, no podemos tenerlo en físico comprando, digamos. Que yo sepa, creo que ya no vende el ingeniero Chocotilla. He escuchado que estaban vendiendo versiones piratas del libro del ingeniero Chocotilla, porque él ya no estaba vendiendo. Pero bueno, creo que lo más legal en este caso es ir a la biblioteca e incluso sacarle fotografías. Pero Pero creo, gracias. creo que hay, creo que hay versiones impresas que están vendiendo. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero sería bueno que los revisen, sería bueno que vean los ejercicios y que sea una referencia para que tengan en la materia. Gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguna otra consulta más? Una cuestión más, si me olvido en algún momento grabar la clase, me hacen recuerdo, por favor, es que a veces se me ha ido. Hemos pasado clase y todo y al final de la clase me han dicho, pero no ha grabado la clase. Y si ocurre, aunque generalmente estoy acostumbrado a grabar la clase de inicio, pero en caso de que ocurra, me hacen recuerdo, por favor. Orlando dice que cree que tiene el libro en PDF del ingeniero Chocatilla, a ver si lo envías al grupo y eso puede servir a los. Con respecto al horario, les comentaba, bueno, estos semestres estoy siendo el director de posgrado de la Facultad Nacional de Ingeniería y se me complica un poquito estar en los horarios de la tarde, porque generalmente hay reuniones y esas cosas. Entonces, lo que he optado es sugerirles este cambio de horario y el horario sería los martes de 8:30 a 10 y los jueves de 8:30 a 10 también. Entonces, eso bueno, espero haberme adelantado a sus auxiliares, porque generalmente son horarios de auxiliatura. Ahora, si volvemos a las clases presenciales, yo creo que tendríamos que volver a los horarios normales que están ahí definidos, ¿no? Vamos a tener que volver a esos horarios. Pero bueno, eso dependerá de las autoridades, como estaría definiendo, pero en principio, mientras la cuestión sea virtual, seguiríamos en este horario. Bien, no sé si hay otra consulta más. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Se van a cuidar. Buenas noches. Hasta el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. De nada, hasta Hola, luego. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.